tomar la posición adecuada, seguir el patrón que Dios nos ha aclarado a través de su escritura, ¿cierto? Sí, así es, pastor. Nosotros pues esta noche tenemos un programa como siempre llevamos, con mucha ilustración y con muchas cosas que ustedes van a llevar en su mente y en su corazón. Señor pastor, nosotros queremos comenzar con un video para sostener todo lo que es el programa de esta noche. Pues vamos a comenzar con un video para que la gente comience a ilustrarse de lo que es el programa de hoy. Adelante, señor director. La voz del Espíritu Santo hablándonos de esta fortaleza que cautivaba a México. Los equipos de intercesión de varias iglesias tomamos el reto de tomar nuestra ciudad. Por 7 días consecutivos le dimos una vuelta en automóviles, en una columna de automóviles a toda la Ciudad de México, y el 7º día estuvimos por más de 8 horas dándole vueltas a la Ciudad de México en el mismo orden que la batalla de Jericó. Al terminar esto, concluimos tomando lo que son las llamadas columnas de iniquidad, donde se asientan las potestades meramente dichas, donde hay el cúmulo de pecado más asentado en la ciudad. Y así los equipos tomaron estas 24 columnas para derribar la fortaleza que estaba. Tenemos que ir a los lugares donde se encuentran los asientos de iniquidad, los tronos del diablo, donde el diablo ha gobernado por tanto tiempo. ¿Por qué usar la sal? La Biblia nos dice que Dios ordenó pactos de sal. La sal representa un pacto perpetuo, y la Biblia habla de que Dios quiere hacer pactos perpetuos con nosotros. El pacto perpetuo de David fue un pacto que se selló con sal. Por eso cuando hacemos guerra espiritual utilizamos sal, de tal manera que cuando nosotros quebrantamos los pactos antiguos y establecemos un nuevo pacto, ese pacto queda sellado para siempre con la sal. Algunas personas nos han preguntado, nos dicen, bueno, y hacen ustedes la guerra espiritual, y cada cuántas veces o cada cuánto tiempo hay que regresar y hacer otra guerra espiritual. Bueno, nosotros creemos que al quebrantar los pactos y sellarlos con la sal, queda un pacto a perpetuidad de que este es territorio del reino de los cielos, y que el diablo huirá delante del Señor y de los ángeles que quedarán establecidos en este lugar, para que no sirva más de fuente esotérica, de fuente de energía. El aceite, por favor. Sí, Génesis 35, creo que es versículo 14, habla de cuando Jacob tiene su experiencia con Dios y consagra el lugar, y dice que derrama aceite y derrama vino, hace una libación sobre una piedra también. Y esto lo hace para santificar la tierra y para decretar el territorio para Cristo Jesús. Por eso usamos aceite, por eso usamos vino, y por eso usamos también piedras para delimitar el territorio. Esto no tiene nada que ver con la ley, sino que es una instrucción divina que Dios le da a Jacob para delimitar un territorio y consagrarlo al... Profetizó Moisés y dijo que las aguas se partan. Así nosotros profetizamos y usamos este barco como una barca viviente.
Bueno, pastor, ahí estábamos viendo este video, un video interesantísimo. La gente declarando cosas, haciendo rituales dentro de Bajo del Mar. Pastor, ¿qué se entiende por guerra espiritual? Bueno, esta noche queremos explicar todo este asunto, toda esta doctrina y enseñanza que por muchos años las iglesias evangélicas están practicando dentro de sus congregaciones. Existen Nicodemos y existen Nicolaitas, ambos necesitan ser reformados según los principios del nuevo pacto. La mayoría de los errores doctrinales viene de una falla de entender la transición desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Por esto, cuando vieron allá en el video, cuando los carros estaban haciendo vueltas alrededor de la Ciudad de México para derrumbar los espíritus malignos, no es más que las 7 vueltas que dio Josué cuando derrumbó los muros de Jericó. Esas cosas simbólicas han sucedido, estas y otras más, para un tiempo X, pero no significa que son para este tiempo de la renovación y de lo verdadero que es en el espíritu y en verdad. Cuando hablamos de guerra espiritual, está surgido aproximadamente, ha entrado a la enseñanza a través de Peter Wagner los años 80, al final de la década de los 80, predicando a través de sus 5 talleres de estrategias sobre la guerra espiritual y guerras territoriales. Obviamente, cuando hablamos de guerra espiritual, tal como lo está enseñando el movimiento de la reforma apostólica y profética, se trata algo de guerrear contra las potestades de las tinieblas a un nivel territorial. Obviamente hay que analizar un poquito esas cosas y vamos a introducción al problema. ¿Dónde está? ¿Cómo comenzó? O sea, ¿cuál es el versículo que para mucha gente, muchos bien intencionados creyentes, porque nosotros creemos en lo que es la lucha y la batalla espiritual, la guerra espiritual, pero en ninguna forma tal como la están haciendo, el nivel que lo están haciendo según como lo han visto en los videos? En Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A partir de esto, se ha levantado un sistema reformado, apostólico y profético para enseñar y para mostrar que el creyente tiene que tomar posición en cuanto a la tierra, ganar la batalla a través de ciertos rituales que está haciendo, que más brujería parecen que otra cosa. Y a ese nivel nuevo testamentario que hemos cruzado la sombra y el tipo entrando en lo que es espiritual, todavía están haciendo cosas que realmente tenían en el Antiguo Testamento su tipo y su modo, pero ya ahora estamos en otro modo. Entonces las personas miran, ven, dicen: oh, principados en los huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, y han entendido que nosotros tenemos que tomar esta armadura. Por esto, en muchas de nuestras sinceras iglesias ven ahora mismo una forma de vestirse militarmente, como romanos, como otro tipo de uniformes de guerra, tomar espadas, coger banderas, tomar chofares, echar aceite, y ahí creen que están haciendo una guerra espiritual. De Pastor, repente, pero tengo entendido que con la oración que se llega a esta guerra. ahí vamos a ver ahora, hermano. Entonces dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La armadura no es tomar una armadura física, obviamente, sino es una armadura ¿qué? Espiritual. En ninguna forma la armadura física del aceite, de las banderolas o de las banderas o de los chofares van a dar el resultado, porque ya estamos en la época donde la manifestación del Espíritu Santo es una realidad en la vida de cada creyente. Y dice: estad firmes. Estad pues firmes. Estoy leyendo
Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Antes que todo, estamos hablando que la posición de cada creyente es la firmeza. Ellos piden, el Señor nos pide firmeza, estar firmes en la fe. ¿Cuáles son las armas? La arma no es el casco, no es la sandalia, no es una espada, no es el aceite, sino tal como dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. O sea, nuestras armas es una conexión con lo espiritual. Dice, ceñid con toda la verdad. Cuando usted anda en la verdad, anda en lo espiritual, obviamente usted tiene la conexión, por lo cual hay una instrucción a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles serán las armas? La justicia. La justicia, cuando usted anda en justicia, usted arrebata toda arma de las tinieblas contra su vida. ¿Cuál es la poderosa alma del apresto de la sandalia del evangelio? Es el evangelio de la paz. O sea, nosotros estamos llamados a predicar la palabra. Cuando recibimos la conversión por el Espíritu Santo, tenemos una arma poderosa que es la predicación del evangelio de la paz. Esa es la descripción de las armas, medio de la oración, como tú estabas diciendo, sí. La predicación del evangelio, el medio de la palabra de Dios, conocer tus derechos espirituales, conocer quién tú eres en Cristo, para que tú seas en una posesión de fe, por medio de la justicia, para vivir una vida íntegra y honrando a Dios. Yo les voy a decir una cosa, Grecia fue el primer país que ha sido pagano cristianizado. Pablo pasó por Atenas, pasó por Tesalónica, por Corinto, por Filipos, por Berea, y no echó ni una sola gota de aceite. Solo predicaba la verdad. Ni agua bendita tampoco, pastor. Nada, él no usó elementos. Pablo cristianizó a Tesalónica, a Corinto, países totalmente paganos, no haciendo ningún tipo de ritual, sino que él entró en una posición de predicar el evangelio de la paz. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias para entender cuál es el llamado que el Señor nos ha dado, porque hemos dado mucha fuerza, hermano, a lo que es los sustitutos de vez de la esencia. Pastor, pero Jesucristo nunca hizo ninguna de estas cosas. Y ninguno de los apóstoles. Y ninguno de la iglesia primitiva. Yo les voy a leer ahora en Hechos capítulo 19, versículo 1, cómo Pablo logró a tomar la ciudad de Éfeso, no a través de ungimientos de aceites, donde está escrito nuevo testamentariamente, Pablo, Pedro, Juan, que hicieron tal cosa. No hay ni siquiera un solo ejemplo. O sea, vemos que muchos de los creyentes entran en una posición seductora de hacer guerra espiritual sin entrar en lo esencial, sino a lo periférico, a lo superficial. Hechos capítulo 19, versículo 1, dice, Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo estaba predicando. Cuando nos está pidiendo que nosotros tenemos que estar predicando, es que esta es la arma básica, la oración, la salvación, la justicia y la verdad. Junto con la predicación, nosotros podemos tomar posesiones de lugares donde las tinieblas están reinando. Pero no
con estas cosas que vamos a ver más adelante en otro video, cómo muchas iglesias están perpetuando un sistema antiguo testamentario, penetrándolo en las iglesias, perdiendo tiempo, perdiendo fuerzas y sin ni siquiera examinar si lo que están en la guerra espiritual, esos jóvenes, están en una relación íntegra con Dios, si ellos han ganado la batalla de la carne. Entonces dice el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ¿lo escucharon? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor? A través de la anunciación de la palabra de Dios, de la verdad. Perfecto. Entonces, algunas veces yo quiero aclarar algunas cosas importantísimas en cuanto a la guerra territorial. Señores, Daniel capítulo 10, versículo 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. Versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Él me dijo: ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. ¿Quién estaba peleando en algo territorial? Ni siquiera Daniel estaba en esto. Daniel estaba orando, estaba afligido por los pecados de su pueblo, estaba en un exilio. Y él estaba afligiéndose y tenía un ayuno de 21 días. A este lapso de 21 días de ayuno, él orando por la situación del pueblo, tenemos a Miguel junto con otro ángel batallando con el príncipe de Persia. Pero esta es una obra que la está haciendo él mismo. Él estaba orando. Él estaba tomando la posición de un orador en su lugar. Pero también vemos algo más abierto. Dice que ahora vuelvo porque el que regresa es el próximo príncipe, que es de Grecia. Vemos que la guerra espiritual en lugares celestiales, en regiones celestiales, obviamente es una obra totalmente angelical, espiritual. Nosotros nos toca estar predicando. Dice la palabra que todo el mundo está bajo el maligno. Esta es una realidad. Tenemos que entender que hay